Capítulo 7. Todo florece en primavera. La admiración creciente y el profundo agradecimiento que Nidia sentía por Ofelia alimentaban ese rumor desconocido que la había tomado por asalto esa primera tarde en la plaza. Plaza que se replicó cientos de veces, ya que poner el cuerpo en las calles se volvía imperioso para la lucha que estaban llevando adelante. A pesar del riesgo inminente, de las amenazas que a diario se colaban por debajo de la puerta, del miedo de no volver cualquier día a casa. Nidia se incorporó rápidamente a la fila de mujeres que bregaban a viva voz por sus derechos. Primero por recuperar esa maravillosa sensación que le renació el día de su llegada, luego porque comenzó a descubrir y a entender el valor que implicaba que ellas estuvieran ahí. Y más tarde, porque asumió el compromiso no solo de poner el cuerpo, sino también todas sus capacidades al servicio de la causa, llegando ella misma a ser una de las referentes del incipiente movimiento. Lo que Nidia más amaba eran los momentos después de las concentraciones, cuando ya todas volvían camino a sus casas y ella y Ofelia caminaban mansas y satisfechas hacia el caserón de la calle de los Naranjos. Caminar en silencio, hombro, con la frente en alto, cada vez era una conquista, y eso las enardecía para las próximas batallas. Ofelia siempre estaba pensando en estrategias para avanzar, tratando de rescatar entre las relaciones de su padre aquellos que hubieran sido beneficiarios tanto de favores como de prebendas, y que hoy le sirvieran como nexos para llegar al núcleo. Su alcurnia y su gran poder de convicción la llevarán, llegado el momento, a acceder a ciertos agentes fundamentales del Estado que le permitirán sentarse en la propia oficina del intendente a negociar. Aunque posiblemente no sea aquello que ella tenía pensado. Nidia amaba la pasión con que Ofelia defendía su lucha. La lucha de ambas, la lucha de todas. Amaba cómo olía por las mañanas. Amaba el reflejo de su pelirroja melena los días de resolana. Amaba verla contrastada de verdes y frondosas enredaderas. Amaba el tono con que llevaba los discursos, siempre encontrando la inflexión exacta para completar de sentido y emoción la palabra. Amaba su silueta recortada en la ventana, a contraluz, devorando algún escrito recién llegado. En definitiva, y creo que ya se ha hecho evidente, Nidia amaba a Ofelia, pero aún del todo no lo sabía. Aquella mañana de octubre, Ofelia entró al cuarto de Nidia bien temprano, recién comenzaba a aclarar, corrió las cortinas y la despertó suavemente. A Nidia le costó abrir los ojos, había estado despierta hasta tarde leyendo la traducción de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana, escrita por Olimpia de Gouges, allá por 1791, que la tenía de lo más maravillada. Sin embargo, pudo verla particularmente iluminada y hermosa esa mañana. Ofelia sirvió una taza de café con 2 terrones de azúcar y se sentó a su lado en la cama. Nidia, sin comprender del todo qué sucedía, se incorporó sobre el respaldar y sorbió con gusto. Ofelia llevaba una sonrisa nueva en los labios, al menos una sonrisa que hasta entonces Nidia desconocía, algo pícara y sensual a la vez. Vamos a pasar unos días al mar. Finalmente soltó la invitación. Quiero que conozcas mi lugar favorito en el mundo. A Nidia le brincó el corazón en el pecho. El mar, el ansiado mar, dejó la taza sobre la mesa de noche, reemplazó el sí por un apretado abrazo y una reluciente sonrisa. De un salto salió de la cama y comenzó a empacar. Ofelia se tomó el tiempo para contemplarla en su quehacer entusiasmado,
sin poder dejar de sonreír. Aquella escapada significaría un antes y un después en sus vidas amorosas y políticas. Capítulo 8. Con M de mar y de militancia. Aquel viaje a la playa tenía una doble implicancia. Además del disfrute que significaba descansar unos días a orillas del mar, Ofelia había sido convidada a una reunión que se llevaría a cabo en la ciudad de la costa, conocida por ser uno de los principales puntos de encuentro de la burguesía acomodada durante las épocas estivales, donde llegarían representantes de los grupos de mujeres que estaban dando la lucha por el derecho al sufragio en distintos puntos del país. Algunas de ellas pertenecían a esa misma burguesía, como era el caso de Ofelia, y hacían uso del privilegio que tenían por haber sido instruidas y tener acceso a ciertas esferas de poder, para hacer escuchar su voz y las de aquellas menos favorecidas. Otras tantas pertenecían a movimientos de obreras que estaban dando batalla también en sus lugares de trabajo, reclamando condiciones dignas y denunciando desigualdad de trato entre ellas y sus compañeros varones. A lo largo del encuentro se compartirían experiencias, se diseñarían planes de acción, se celebraría, entre risas, abrazos, lágrimas, confesiones, manjares, arte, bebidas espirituosas, alegres bailes y también, en algunos casos, apasionados encuentros amorosos. En la gran villa balnearia funcionaba una sede de ese presuntamente inofensivo Club Argentino de Mujeres, donde se empezaba a encaminar las primeras grandes batallas feministas de la historia del país, precisamente por aquellos años. Y es ahí mismo hacia donde se dirigían nuestras amantes en víspera de serlo. El viaje fue extenuante. Una suerte de contratiempos encadenados hizo que tomara el doble de tiempo del que tenían previsto invertir. Sin embargo, eso no hizo mella en el humor de ninguna de las dos. Ofelia había tomado el recaudo suficiente como para llegar con unos días de anticipación, con la idea de disfrutar de la playa con Nidia antes de que se diera inicio al encuentro. Le había hablado de la Rambla y del placer que le generaba caminar descalza sobre la arena, quemante por las tardes y helada por las noches. Le contó sobre el horizonte, esa línea difusa a lo lejos, donde el cielo se une con el mar, que provoca una sensación tan abrumadora como íntima. Nidia la escuchaba atentamente mientras le brillaba incandescente la mirada. Al llegar a destino, sus sonrisas estaban intactas. Habían aprovechado cada minuto del viaje para seguir contándose de sus vivencias, leer la una a la otra y tomar alguna siesta, ocasión que la que permanecía en vigilia aprovechaba para rozar tímidamente la mejilla o los cabellos de la otra, poniendo extremo cuidado en que no despertara. Luego de dejar sus pertenencias en la habitación que les había sido concedida para compartir, en el inmenso caserón que daba a la Rambla, Nidia le pidió a Ofelia que la acompañara a ver el mar, cosa que a Ofelia le regocijó el alma y no terminó de escuchar la propuesta cuando ya estaba corriendo en dirección a la puerta. Nidia la siguió entre risas de algarabía. Su corazón latía como el de la niña que no recordaba haber sido. Intimó el gesto de Ofelia de quitarse rápidamente los zapatos, trastabillando en el intento, y Ofelia se volvió para sostenerla sofocada por la risa. Nidia soltó una risotada al viento y el universo comenzó a cambiar. Capítulo 9. Cura por amor. El primer encuentro entre Nidia y el mar fue de sanación. Apenas se acercaron las dos a la costa, Ofelia se sentó en la arena y convidó a Nidia a sentarse a su lado. Nidia lo hizo sin apartar la vista del frente, y así permaneció inmóvil largo rato, en silencio, con la mirada clavada en el horizonte, aquella lejana línea que tan precisamente había descrito Ofelia horas antes.
Poco a poco comenzaron a correr mansamente por sus mejillas lágrimas que habían sido inhibidas justo antes de poder brotar en los lagrimales, y acopiadas, en secreto, durante toda su vida. El tiempo se escurrió como sus penas, y al cabo de un lapso indeterminable se sintió renovada. Sintió que toda la hondura del mar la invadía con cada bocanada de aire que tomaba, con cada exhalación se sentía más liviana, cada suspiro renovaba su sangre. Esa rompiente, esa ola que viene y va, fueron depuración y profundo alivio para su ser tan maltratado. La luna brillaba vehementemente aquella noche, y la sombra de ambas se proyectaba en la arena, duplicando sus tamaños y sus ansias. Ofelia había permanecido a su lado en silencio. Luego de un rato le había tomado la mano y la acariciaba amorosamente. Nidia recibió la caricia sin resistencia y lentamente se fue acomodando en el hombro izquierdo de Ofelia, quien al percibirla extendió su brazo para cobijarla. Nidia se sintió amada con ese solo gesto y descubrió en ella un profundo deseo de besarla, pero no lo hizo. No sabía cómo hacerlo, no podía predecir la reacción de Ofelia, no estaba segura de si eso que sentía estaba bien. Ofelia pudo intuir todas esas preguntas y también las ansias, y sin decir una palabra, la miró a los ojos, tomó su rostro entre las manos y la besó dulcemente. No hubo sorpresa ni sobresaltos, más bien un fluir tan mansamente apacible que no pudieron más que entregarse a la caricia, lenta, exploradora, con profundo deleite. Recorrieron sus rostros, reconociendo curvas, señalando lunares, besando pequeñas marcas de viejas batallas. Remarcaron sus labios con la punta de los dedos, la sonrisa inevitable que se escapa por las comisuras. La mirada brillante, embelesada, conquistadora, descubrir sus pieles, sus olores y dejarse invadir por todas esas sensaciones. Un llamado desde la rambla rompió la burbuja atemporal que se había creado en torno a ellas. Era la hora de la cena y ya estaban las compañeras listas para sentarse a la mesa. Se miraron y sonrieron con pesar. Ninguna de las dos quería irse, querían permanecer ahí para siempre. Pero era importante cada momento de encuentro colectivo, porque se aproximaban las elecciones y había que forzar de la manera que fuera la decisión de ser incluidas. Tomadas de las manos, aún con sus sombreros de tarde puestos, las polleras largas y livianas jugando libres con el viento, los pies vestidos de arena y el resplandor de la luna pintado en las pupilas, emprendieron el camino de regreso. Y en la escalinata de la casa se supieron inseparables. Y eso perduraría cada instante que tuviera.